digna. Claro, si hay ¿no? algún, digamos, yo sé que es una pregunta demasiado amplia y por ahí no se puede contestar, pero si hay alguna característica puntual o algunas características que denotan a un posible abusador. No, y No. esto es lo terrible y esto es lo perturbador. Claro. Que hay quienes hablan de sí, abusadores que tienen determinada característica psicológica, pero los estudios a lo largo del tiempo han ido mostrando que finalmente pueden tener cualquier característica. Por supuesto que los hay psicópatas, por supuesto que los hay psicóticos, por supuesto que los hay de distintas características y patologías, pero en un punto patologizar esto es peligroso, porque entonces uno va en busca de el individuo patológico, y a veces son ciudadanos aparentemente intachables, personas muy agradables, muy simpáticas, Claro. de quien nunca uno sospecharía que harían estas aberraciones. Claro, y por ejemplo, en lo que tiene que ver concretamente con el abuso es, digamos, ¿hay mujeres que puedan llegar a abusar a niños o, digamos? Sí, también las hay, en menor porcentaje hasta donde sabemos, pero en general son varones. Son varones. Porque tiene que ver, esto es importante también señalarlo, a veces uno piensa el abuso sexual en la infancia como un delito sexual, y en realidad, en general, quienes nos especializamos en esto, lo vemos como una forma brutal del abuso de poder. Entonces tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con la satisfacción sexual puramente, tiene que ver con el goce por el sometimiento de otro que está en estado de vulnerabilidad. Y una persona que está siendo sometida, vamos a llamarlo laboralmente, se me ocurre, ¿no? Laboralmente o socialmente, por X motivo, por un problema de autoestima, por lo que fuera particular de esa persona, digamos, ¿es una característica que, digamos, que le interese hacer un sometimiento con un niñito? No necesariamente. Ahí, mira, es tan complejo este tema, y esta pregunta que me haces es súper interesante, porque ahí concurren muchísimas variables. A ver, una persona que es sometedora en un ámbito laboral o que es sometida, puede serlo por distintas razones. Vayamos a quien padece sometimiento en el ámbito laboral. Puede venir de toda una historia de sometimiento, donde ha sido disciplinada para el sometimiento y entonces no conoce otra cosa que el sometimiento, y en el ámbito laboral también se somete y es sometida, o es presa fácil de personas que son sometedoras. O también puede suceder que alguien se somete a condiciones laborales no deseables, porque no tiene mucha otra chance, porque socialmente el trabajo escasea, por ejemplo, y porque entonces ahí lo que está sometiendo no es su historia personal, sino el contexto, ¿no? Donde si alguien necesita un trabajo para poder comer, aun cuando pueda estar viendo que las condiciones laborales no son las deseables, quizá, bueno, no le queda mayor alternativa que someterse a eso. Es muy complejo ese tema, porque ahí se involucran variables sociales que ya escapan si no estaríamos culpando a quien está padeciendo una injusticia, estaríamos culpando a la víctima. Ahora, hay justamente esto, ¿hay alguna edad en donde hay mayor digamos, la edad del niño, digo, ¿no? Donde puede tener mayor posibilidad de abuso, o esto, digamos, radica solamente o tiene que ver con la capacidad enfermiza para mí son enfermos directamente, o sea, las personas que hacen este tipo de atrocidades para mí son enfermos, que tienen estos animales. Digo, ¿hay alguna edad específica donde, bueno, no sé, a los 5 años porque el niño tiene una característica Pero eso creo, y lo va a decir va a depender mucho de la persona, del adulto en este caso, que vaya a hacerlo, depende lo que busque o qué es lo que le llama la atención. Es como en otros aspectos, todo depende de la variabilidad de lo que busque o del por enfermo, que tiene, claro.
Claro, sí, no hay... Sí, acuerdo con esto que acaba de decir. La que habló recién... Estefanía, sí, Estefanía. ¿Perdón? Estefanía, exacto, de acuerdo con Estefanía. Dependerá mucho de, entre comillas, las preferencias de este abusador. Yo entiendo perfectamente cuando se dice son animales, son enfermos. Obviamente lo primero que siente frente a estas aberraciones es una gran repugnancia, un profundo rechazo y uno preferiría pensar que son monstruos. Pero yo insisto en que son seres humanos que en otros ámbitos pueden hasta ser personas muy agradables, y esto es lo tremendo y lo perturbador. Sí. Claro. Y lo desesperante, porque como padre realmente se genera una impotencia tan grande de no saber. Uno trata de tomar todas las precauciones posibles, de ver, de analizar todo, pero también lo tenemos... Claro, es que es precisamente por eso, porque por ahí en el cotidiano vos lo ves, ay, no, es una persona súper dada, súper amable, y después cuando busca este otro lado, quizás, de la faceta, uno no se lo imagina, y muchas veces por eso cuando alguna víctima sale a hablar, hasta se duda de la víctima, más allá de que, bueno, por cuestiones de la sociedad, pero muchas veces se duda incluso de la víctima porque la otra persona no tiene esa característica que uno ve no me lo imaginé nunca. Claro, que uno ve en las películas y dice, el malo, o en la novela, el malo es malo y va a andar de malo toda la vida, y no funciona así. Claro. Sí, esta creación de personajes muy planos que muchas veces ha hecho el cine, donde el malo es muy malo y el bueno es muy bueno, en este sentido nos perjudica, porque la realidad evidentemente no es así. Ahora, me quedé pensando en algo que decías, Violeta, que si bien es muy inquietante y hasta desesperante podría ser para mamás y papás pensar que abusador podría ser cualquiera, entonces, más que estar pendiente de cómo detecto quién es abusador, es interesante estar pendiente de qué le pasa a los niños. Exacto. ¿No? Y educarlos en la confianza de que cualquier cosa que les pase, aun cuando sientan vergüenza, aun cuando ellos piensen que tienen la culpa de lo que les pasó, sea como sea, lo tienen que poder hablar. Esa confianza es muy importante. Ahí quería llegar a ese punto, porque era como que nos estábamos enfocando demasiado. Yo principalmente me estaba enfocando mucho en lo que era el abusador o el maltratador, pero bueno, esto, digamos, ya que no podemos determinarlo, no podemos darnos cuenta, ya no podemos verlo, ¿qué podemos hacer como padres? Es decir, ¿a partir de qué edad y de qué manera, como papá o como mamá, podemos explicarle a nuestros hijos que sus partes son sus partes, que no se deben tocar, que otra persona no puede tocarlos? Digamos, ¿cómo manejarnos? Porque, digamos, a nosotros nunca nos enseñaron nada de todo esto, digamos. Claro. Esta es la realidad, digamos. Es un tema tabú. Es un tema tabú, ¿no? Y hoy, bueno, pero yo creo que hoy los padres, yo por lo menos, si bien me crié en una sociedad y en un ámbito muy conservador, en donde de ciertos temas no se hablan, obviamente hasta cierta edad, por supuesto. Bueno, pero yo, por ejemplo, prefiero explicarle todo a mi hijo, que tiene 2 años y medio, vamos a suponer a los 3 años, o cuando él tenga la capacidad de más o menos entender cuáles son sus partes y quién no debe tocarlas, y explicarle absolutamente todo a que pase. Porque yo creo que también es eso, la falta de información que teníamos cuando éramos chicos, también sucedía todo esto. La sumisión de una criatura tiene que ver también con la sociedad que la está envolviendo. Exactamente. Ese es uno de los grandes puntos donde vivimos en una sociedad donde las jerarquías y la sumisión a esas jerarquías a veces tienen este lado absolutamente negativo, y es que alguien aprenda que debe someterse indiscriminadamente a todo aquel que considera un superior, aun cuando ese superior esté haciendo desastres, aberraciones, o simplemente nos esté haciendo algo que no nos gusta. Y incorporar que aún así, de todos modos y a pesar de todo, tenemos que someternos a esa jerarquía, no sería bueno en este caso. Entonces, vos me preguntás a partir de qué edad. Desde el primer momento uno va de algún modo indicando
primero con el respeto que uno trata a un bebé, por ejemplo, al asearlo, al mimarlo, ¿no? El cuidado que se va teniendo, y poco a poco, en la medida en que ese niño, esa niña habla, en la medida en que uno puede ir teniendo un pequeño diálogo, se van indicando estas cosas. Cuando se trabaja en el control de esfínteres de los niños, cuando se trabaja en que ellos puedan aprender a asearse, en todos esos momentos, incluso en los momentos de juego, cuando juegan con otros niños, todo esto se va transmitiendo poco a poco y día a día. ¿Qué es lo que se va transmitiendo? La idea del respeto hacia los otros, la idea del respeto hacia el propio cuerpo, la idea del autocuidado, no solo en el sentido de que nadie toque su cuerpo de un modo indebido, sino en general, que no está bien que alguien lo insulte, que no está bien que alguien lo empuje, por ejemplo. Todas esas cosas que cotidianamente hacen a la educación de niños y niñas van forjando una confianza que luego va a posibilitar que ante una situación disruptiva, ante una situación extraña, ante una situación que a este niño, a esta niña le hace sentir mal, le genera malestar, tenga adultos en quien confiar y pueda ir y decir, me está pasando esto. Claro, eso, cómo generar este vínculo de madre e hijos, o padres e hijos, en realidad, para que ellos puedan expresarse. Claro, se genera en lo cotidiano, claro, en el momento cero. Claro, en el día a día uno le va preguntando, bueno, ¿qué hiciste? A ver, en el caso, como para ir generando esa confianza de contarse permanentemente, incluso uno también le cuenta determinadas cosas. Yo en mi caso por lo menos hago eso con mi hermana. Cuando llega, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Y qué te pasó acá? Y no, me golpeé con esta cosa, como para que funcione así con todos. Claro, los eso es ese es cuando los chicos ya empiezan a hablar, pero cuando todavía no hablan, no tienen la conciencia y están, por ejemplo, ¿no? Están todavía con los pañales. El mío ya está empezando a dejar los pañales, pero bueno, igual lo tienen que asear. Entonces, quién sí, quién no, bueno, sí, lo tiene que hacer la maestra. Digamos, hay como todavía, ¿no? Hay como un temor en los padres, sinceramente. Entonces, sí, pero por eso hay una línea delgada ahí. Eso, ¿hasta dónde no traumarlos ya con el trauma que tenemos nosotros? ¿Cuál es el límite, digamos? Claro, bueno, es una delgada línea y es muy difícil establecerlo con cuestiones generales. En cada caso se irá viendo, pero me parece que es importante estar atentas, es importante saber con quién se quedan los niños, etcétera. Pero hay un punto claro donde uno ya no tiene el control, tiene necesariamente que confiar, y en todo caso uno estará atento a esto que hablábamos al principio. Si hay cambios, ¿no? Si hay un niño, una niña que se entristece, que retrocede en sus logros evolutivos, que algo que hacía bien lo empieza a hacer mal, si hay cambios significativos en la conducta, aun cuando sea un bebé, ¿sí? Esto es una señal de alerta de que algo está pasando, no necesariamente que haya un abuso, pero de que algo está pasando y que hay que ocuparse. Claro. ¿Sí? Y la comunicación y la información es fundamental también, digamos, desde el minuto cero. Sí, y no tener, no constituir esto en tabú, ¿no? Esto, como vos bien lo decías, decirle al niño, las otras personas no tienen por qué tocarte, no tienen por qué decirte cosas que... Si alguien te dice cosas que te hacen sentir mal, contámelo, ¿no? No tienen por qué hacerte sentir mal, ¿sí? No tenés por qué hacer cosas que te hagan sentir mal, aunque un adulto te esté indicando eso. Bueno, y luego se irá viendo. Me parece también importante, Violeta, Estefanía, en este caso, a veces hay otro límite difícil acá, y es no responsabilizar al niño, a la niña de su autocuidado. Quienes tenemos que estar atentos somos los adultos, ¿no? Está bien educarlos, está bien transmitirles todo esto para que sientan la confianza
que posibilite que eventualmente nos cuenten si algo extraño está sucediendo. Ahora, no es que, bueno, yo ya le dije que si alguien, que nadie puede tocarle las partes íntimas y con eso ya está. Claro, no. Hay que hacer el seguimiento, por supuesto, sí. Por supuesto. Claro. Licenciado, todo va a quedar en base obviamente a lo que vayamos viviendo como padres el día a día y bueno, como usted bien lo dijo, hay que seguirlos, hay que mimarlos, hay que darles amor y sobre todo, como dije también al principio, información, que nosotros no lo teníamos y también creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, cómo no. Me parece muy importante esto que ustedes hacen porque también me parece que forma parte de la prevención de estas situaciones, que entre adultos lo hablemos. Sí, claro. Que entre las mamás, entre los papás, en las reuniones de adultos, se puede hablar de esto. Que no se considere que tema tabú, ni que es un bajón estar hablando, ni que nos vamos a paranoiquear. No, esto es algo que sucede, esto es algo que sucede muy frecuentemente, y hay que hablarlo. No, por supuesto, es que justamente ahora estamos en un momento donde hay todo un cambio de paradigma con respecto también a la mujer, a sus derechos. Pueden hablar de otras cosas, que está bueno poder tenerlos presentes para estar atentos, que es sobre todo lo más importante. Y justamente son las minorías las que no teníamos voz, las que nos costaba por lo menos salir de diferentes situaciones. Hoy por hoy tenemos la capacidad y por lo menos tenemos el apoyo social también, que eso es importante. Y bueno, ahora también necesitamos los adultos también llevar y portar la voz de los niños que no lo tienen, que digamos, por ellos mismos todavía no lo pueden hacer. Entonces, lo que usted dice también es importante, la difusión de este tipo de informaciones no tiene que ser un prejuicio, no tiene que ser un tema tabú, no puede estar más escondido debajo de la alfombra, tiene que estar hablándose permanentemente para que estas cosas no sucedan. Exactamente, totalmente de acuerdo. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, buenos días.